contando un poquito de FedEx. FedEx Cabalín tiene capacidades psíquicas activas desde niño, por lo tanto los temas paranormales, espirituales y sus experiencias son algo habitual, ¿no?, en su vida cotidiana. Como él ha contado en diversas entrevistas, también FedEx divide su vida en tres etapas: conexión de pequeño, la etapa de desconexión y luego reconexión ya en la adultez. ¿Okay? Pero lo cierto es que nunca se desconectó totalmente de los temas que nutren el alma. FedEx también difunde la conciencia y los fenómenos paranormales de manera ininterrumpida desde el año 1998. Inauguró en el año 2000 el blog Despierta Córdoba. Más adelante realizó también diversas formaciones en Reiki, lectura de registros akáshicos, decodificando el lenguaje de la luz, y comenzó con lo que él denominó frecuencias sonoras de luz, una terapia de limpieza, de equilibrio del campo energético y armonización, basada en sonidos, gemas y colores. FedEx, ya te vi, estoy haciendo una reseña tuya y vamos a... haciendo una pequeña reseña, resumiendo un poco tu reseña, FedEx. A ver, cuéntame, ya te mandé la solicitud. ¿Estamos? Hola, FedEx, ¿cómo estás? Nos vemos bien, qué bueno. ¿Me ves bien? Sí, Vane, te veo perfecto. No sé si se escucha, estaba probando acá. Escucha muy bien, yo te escucho muy bien. Bien, sí, esta vez se conectó bien, por Sí, suerte. qué Pasa bueno. que aunque no parezca, viste, mucho no usaba Instagram, así que Sí, a veces era como conectar cables pelados, viste, andaba bien o claro, saltaba ahí un poco. claro. Pero bien, bien, por suerte. FedEx, estaba haciendo un poquito he tratado de resumir tu reseña, FedEx, porque haces tantas cosas maravillosas que ahí más o menos estaba comentando, ahí se van uniendo más personitas. Y bueno, estaba comentando acerca de todo lo que realizas, ¿no? Hiciste formaciones en Reiki, lecturas de registros akáshicos, decodificando el mensaje de el lenguaje de la luz. Y comenzaste con lo que se denominó las frecuencias sonoras de luz, ¿no? Una terapia de limpieza, equilibrio del campo energético y armonización basada en sonidos, gemas y colores. Y bueno, te dedicas de manera activa a lo que son las terapias holísticas, ¿verdad? Con lecturas profundas del alma, conocido como registros completos del alma, regresiones a vidas pasadas, limpiezas energéticas vibracionales, autor del libro, entre otros, y por tanto es un honor, un gusto siempre entrevistarte, FedEx. Bueno, Vane. Y el día de hoy vamos a tocar pues un tema súper interesante, que son los centros energéticos, que la otra vez comentamos con este tema. Fede, ¿te parece si vamos de a pocos, es decir, de menos a más, para las personas que quizás no tienen mucha idea de qué son los centros energéticos? Son lugares tangibles, son lugares etéricos, son lugares donde se puede accesar. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poquito así de menos a más para poder entender y comprender. Ujú. Bueno, son espacios muy energéticos y ¿Mm? están en diferentes dimensiones. Por eso hay algunos, sobre todo los que están en la cuarta dimensión, sí son tangibles porque, bueno, hay diferentes niveles de la cuarta dimensión. Entonces, están, pero obviamente están en una frecuencia un poco más elevada que la tercera. Entonces, más energético. Pero hay muchos que están ya en unas dimensiones más elevadas, como la quinta o directamente ya en dimensiones mucho más elevadas. Entonces ¿Sí? son lugares etéricos directamente, energéticos, muy energéticos. Son como una especie, para que se entienda fácil, de colonia. Entonces no son lugares tan grandes, pero también hay otros espacios que están dentro de un lugar grande, para que se entienda, dentro de una ciudad dimensional. Entonces, si uno lo ve, tiene la posibilidad de meditar y conectar primero con la ciudad, va a haber un espacio gigantesco de mucha vida, obviamente edificios, pero no son edificios como los de la Tierra, sino otro tipo de estructura, domos, o directamente algo energético, etérico, cristalino. Bueno, hay diferentes formas raras que acá
si uno lo ve y dice, ¿y esto qué es lo que es? Pero bueno, entonces dentro de esas ciudades dimensionales existen estos centros, que para que se entienda fácil, siempre digo, hagan de cuenta que son centros holísticos de otras dimensiones, nada más que en vez de que esas personas que habitan en esos lugares se hagan tratar, o sea, vayan a hacerse atender, bueno, es algo totalmente diferente. En vez de eso, los centros directamente están abiertos para el resto de las almas que están aquí encarnadas, no solamente aquí en la Tierra, sino en otros lugares. Entonces son lugares de aprendizaje, muchas veces también de contención para esa alma que por ahí necesita una transformación y no sabe qué hacer, bueno, de su vida, entonces muchas veces inconscientemente va a esos lugares, sobre todo cuando duerme, la persona se va a dormir, entonces sale a Correcto. ese plano y a veces se ve en ese lugar y recibe una indicación súper precisa, entonces por eso digo que depende de lo que necesite, pero hay muchos, muchos de estos espacios y en En uno de los diferentes lugares niveles. podemos mencionar la ciudad de Erx, ¿verdad? Exactamente. Bueno, obviamente que la ciudad sería de la flama azul, de la llama azul o como se conoce como Earth, también tiene. Pero bueno, acá ya lo que sería Erx y otros centros, Ujú. estamos hablando de intraterreno, pero también tienen una parte mucho mayor dimensional. Por eso digo que la parte que conocemos como intraterrena es mucho más chiquita que lo que es la ciudad dimensional. Entonces existen muchos en diferentes lugares. Entonces por eso por ahí una persona siente que en ese lugar a donde fue a vacacionar hay mucha energía. Y a lo mejor en ese lugar no hay una ciudad dimensional, o sea, una ciudad que esté en otra dimensión, pero sí hay un centro de estos energéticos. Entonces, la persona tiene algunas experiencias, sobre todo cuando va a dormir, por eso siempre digo que es clave, porque obviamente que es cuando el cuerpo se relaja y bueno, sale el alma a través de ese cuerpo astral fuera del cuerpo y muchas veces va a esos lugares. Entonces, depende del lugar, pero hay muchos de estos sitios. En un lugar así, es decir, ¿qué tipos de seres Como dicen, son seres, son seres atemporales, atemporales? eh, Ok. obviamente son seres que tienen una elevada vibración muy alta y vienen de diferentes lugares. Y sobre todo, la gran mayoría no es que vienen de la tercera dimensión, o sea, de algún planeta que está en la tercera dimensión. Ya trascendieron la tercera dimensión y muchos han sido maestros o habitantes de una dimensión más elevada como puede ser la quinta o ya directamente de otras dimensiones. Entonces se hacen presente cuando están acá, obviamente, bueno, en estos centros. Entonces, bueno, también depende del grado evolutivo que tengan, Ujú. pero bueno, habitan seres de diferentes lugares. Entonces siempre digo, para que no se hagan lío, que en otras dimensiones también existen otros lugares, otros planetas. Entonces, como existe Orión en la tercera dimensión, o sea, el cinturón de Orión en la tercera dimensión también existe en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión y también en dimensiones más elevadas, como la octava, la novena. Entonces, en estos centros hay veces que o sea, hay maestros que han sido o han tenido mucha actividad en otras ciudades o en civilizaciones como la Atlántida o Lemuria, pero también existen maestros que no han pasado por la Atlántida o Lemuria o por Hiperbórea, pero sí vienen de esas otras dimensiones, porque ya están a otro nivel evolutivo, entonces vienen a colaborar o a lo que tengan que hacer. Pero sí es importante saber que vienen de otras dimensiones más que de esta realidad, o sea, de la tercera dimensión. ¿Por qué es que una persona podría acceder de manera inconsciente? ¿Qué necesita esa persona o
qué ocurre en esa persona que la puedan llevar en un viaje astral, en un sueño, a un centro energético como este. Y por lo general, siempre digo, van solos, porque hay una cuestión que es también entender que el cuerpo de la tercera dimensión limita. Sobre todo limita a veces mucho. Pero cuando uno se va a dormir y sale a ese otro plano, obviamente que el alma a través de ese cuerpo astral sabe a dónde está ese centro, porque obviamente que esa información muchas veces la sabe de antes de encarnar. Entonces, cuando lo necesita, va directamente. Por eso digo que es muy lindo. En mi caso, a mí me gusta, sobre todo, saber cuando me cuentan las personas sobre esas experiencias astrales y que van a esas ciudades que son luminosas o que van esos templos que son diferentes a los templos de aquí de la Tierra, como lo eran los templos de Grecia o los templos egipcios, sino que lo ven diferente. Y te dicen y te cuentan, entonces a mí me encanta saber sobre ese otro lugar. Y bueno, muchas veces también me sirve a mí para conectar con ese lugar y orientar un poco a la persona y hacerle entender que no es casualidad que haya ido a ese otro lugar, sino que ya sabe su ser a dónde está ese lugar y bueno, cuando salió a ese otro plano fue directamente, viajó, entonces muchas veces ya saben que tienen que ir ahí porque o le hacen, bueno, una recarga energética o necesita alguna instrucción que solamente el alma la sabe. Entonces cuando viene la persona empieza a actuar de otra manera, tiene otro comportamiento y muchas veces lo recuerdan. Por eso es muy común cuando la persona duerme y tiene ese viaje astral, que a mí me gusta llamarle un viaje astral inconsciente, involuntario, porque no es que porque la persona se va a dormir y se va con a lo mejor un problema que tenía en la cabeza, o sea, un problema por algo que le pasó en el trabajo a esa persona, y tiene la cabeza súper saturada por culpa de ese problema, y la persona se va a dormir al otro día, tuvo esa experiencia, por ahí creen que son sueños, y se levanta súper relajada, y es porque realmente fue a ese otro lugar, recibió algunas instrucciones, o simplemente fue a alguna de esas cámaras que existen dentro de esos lugares, para que la recalibren, para que, bueno, la orienten, porque siempre digo, cuando la orientan es un consejo que después puede tomar o no ese ser que lo recibió. Por lo general lo toman, pero bueno, hay algunos que no lo toman. Pero muchas veces también acceden a estos lugares a través de las meditaciones. Y es muy común. Por eso también a mí me gusta saber, sobre todo que me cuenten esas experiencias, porque bueno, eso también confirma de que estos lugares existen. Y hay muchos. Por eso te digo que, y no tienen un nombre, porque muchas veces los nombres son puestos por las personas que están aquí en la Tierra o para identificarlos, pero ellos ya directamente saben que ese lugar es para ese fin y el otro tiene otro fin, otro propósito, entonces como que, bueno, todo eso ya se sabe. Fex, para dejar en claro, entonces, una ciudad intraterrena no siempre es una ciudad, es un centro energético, son propósitos diferentes de los diferentes guías Son que estén ahí. Las ciudades energéticas ya de por sí son lugares súper energéticos, ya están obviamente en otra dimensión, sobre todo las ciudades dimensionales. Porque muchas de estas ciudades que conocemos, a mí me gusta llamarlas interdimensionales, porque hay veces que se accede a través de una puerta física. Entonces, están en un espacio interdimensional entre la tercera dimensión y la cuarta. Pero hay veces que, sí, muchas veces, según lo que me dicen algunos de sus habitantes, de sus maestros, es de que estos lugares, sobre todo cuando son interdimensionales, son como una réplica más chiquita de esa gran ciudad dimensional. Entonces, por más que sea chiquito e interdimensional, es un lugar de mucha energía, muchísima energía. Entonces uno lo siente, y para acceder a ese lugar hay veces que te hacen una recalibración energética, porque a veces entrar a ese sitio
con la energía del cuerpo de tercera dimensión, Okay. para acceder a ese lugar puede ser medio denso. Entonces, casi siempre al cruzar te hacen como una recalibración energética, que muchas veces es como un haz de luz que te cubre y ya está, o hay veces que ni se dan cuenta, pero la recalibración se hizo. Ujú. Entonces por eso me gusta diferenciar entre intraterreno Ujú. adimensional, porque ahí sí ya se accede, que por lo general se accede a través de portales. Y hay veces que uno accede directamente, porque también me enteré de, no tantos casos, pero sí de algunos, de personas que entran en una cueva y que de repente se ven en otro lugar. Y se Ujú. pierde también la noción Sí. del tiempo, del espacio, y es porque cruzaron otra dimensión. Y a mí me gusta mucho el tema también de lo que se conoce como las tierras más allá de las tierras que conocemos, que para mí lo que, lo que está más allá son otros mundos, que en realidad es parte de este mundo, pero otra realidad, o sea, otro mundo visible para nosotros, pero es otra realidad. Entonces, como le pasó al almirante Vir y bueno, y a otras personas que iban, bueno, en este caso, esta persona iba piloteando y Ujú. de repente se cruzó, o se vio otro paisaje, algo totalmente diferente. Entonces después unos seres de esa otra realidad lo hicieron aterrizar y bueno, y todo eso que se conoce, como los viajes del almirante Vir. Entonces para mí lo que pasó es que directamente cruzó otra dimensión. Entonces para mí, obviamente las civilizaciones antiguas, las que conocemos tanto allá en Sumeria, bueno, tanto como los egipcios, los griegos, también todas las civilizaciones de acá de América, esos tenían portales. Entonces, a lo mejor alguien de los que, un explorador, un sacerdote, iba, se metía en una cueva y de repente pasaba a otra realidad, a otra dimensión, y a veces no se daba cuenta. Entonces esa persona después cuando volvía a la superficie, simplemente, como no tenía a lo mejor esa noción de lo que había pasado, cuenta y dice que abajo de esa cueva hay una ciudad que está, bueno, debajo de la tierra, la famosa tierra hueca, pero para mí eso está en otra dimensión. Pero bueno, hay muchas teorías y bueno, y justamente a mí me gusta investigar ese tema, hacer sesiones de investigación, preguntar a fondo, y en la gran mayoría de las veces me dicen que cruzan o lo que puede ser una puerta dimensional, o sea, las piedras esas que nosotros vemos y que dicen, no, ahí están las historias de que vieron salir seres, Ujú. o se escuchan cánticos del otro lado de la piedra, pero bueno, eso pierde a través de unas frecuencias, pierde lo que sería la masa Ujú. y cambia de estado. Entonces cambia por lo general de un estado sólido a un estado que es muy parecido a lo que sería el agua, y ahí atraviesan. Pero bueno, en ese caso sí ven que hay una transformación de la materia, entonces pueden cruzar. Pero hay casos que cruzan sin darse cuenta y directamente ven otro paisaje y ¿qué va a pensar esa persona? Que abajo de esa cueva hay una puerta en donde hay otro mundo, dicen, pero por lo general creen que ese mundo está abajo de la tierra. Inclusive hay muchas historias, ¿no? Acá hay un lugar un departamento acá en Perú que se llama Arequipa, donde Sí. también sobrevolaban eh, ciertos planetas y siempre había una parte, no recuerdo ahorita dónde exactamente, pero siempre veían a lo lejos que se materializaba y luego se desmaterializaba una ciudad muy moderna, Ujú. ¿no? Con edificios, muy moderno para lo actual, ¿no? Fecha. Cada vez que querían acercarse, esa ciudad como que retrocedía y no tenían acceso. Y por momentos se desaparecía y por momentos aparecía, ¿no? Claro. Y Sí. esas historias hay, pero muchísimas. Sí, y eso no son inventos de los habitantes de ese lugar, ellos vivían eso que relatan y muchas veces otras personas lo viven. Pasa que, claro, estamos en un mundo en donde también está la ciencia ficción
en todas las películas full, entonces vos decís, sí, mira, estuve en un lugar, vi salir, como pasa acá en la sierra, vi salir una nave directamente, porque no era un objeto volador no identificado, sino que era una nave que salió adentro de una montaña, y obviamente que si una persona es muy mental va a decir, ah, pero seguro Sí. que estás fantaseando, lo viste en una película, querés hacerte famoso por esa historia, y es lo que pasa ahora, pero hay personas que o sea, viven esa experiencia o la vivieron Ujú. y por ahí no lo cuentan, pero está Claro, lleno, sí, plana. en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México, en Guatemala, en Venezuela, en Brasil, o sea, en casi todos los países se habla sobre esto, entonces, sobre todo quedan como relatos orales, pero pasan estas cosas, entonces obviamente que en mi caso, como he vivido muchas experiencias, las Esa sería creo. tu pregunta. Cuéntanos alguna experiencia, Fede, que hayas tenido con algún lugar energético, centro energético, que hayas podido acceder, ya sea voluntaria o involuntariamente. Mira, a mí me pasó, obviamente, de acceder que a alguno de esos los muestro en el Instagram con imágenes. Pero bueno, haciendo transmigración de conciencia o en algunas meditaciones, me ha tocado acceder. Ujú. Obviamente que la primera vez que pude acceder, es como que estaba en ese sitio y miraba todo y no lograba comprender ni siquiera, viste, decir, ¿y eso qué es lo que es? Claro. A veces pensaba, o sea, solamente era un observador, miraba, avanzaba, pero claro, después cuando salía de ese estado de trance o de ese ejercicio que realizaba, después hacía las canalizaciones, o sea, hacía un registro Ujú. sobre esa experiencia y después anotaba todo. Entonces después obviamente preguntaba qué era ese sitio, qué era, bueno, quién era ese ser, quién era, bueno, ese grupo de personas que veía. Entonces después anotaba y tengo escrito un montón de cosas que algunas van a estar en un libro que estoy, bueno, ahí terminando. Entonces voy a contar mucho. Pero bueno, una vez también me pasó, que eso fue involuntario, de ir caminando buscando un lugar que iba con unos amigos, iba bueno, buscando un bañario que se llama La Toma, estaba en un pueblo que no menciono porque no es muy conocido, pero bueno, me dijeron por favor no menciones el lugar, pero me pasó una experiencia súper linda. Entonces nosotros estábamos buscando un balneario de ese lugar y empezamos a caminar por una calle de tierra, pero varias cuadras, unos cuantos kilómetros, Ujú. buscando solamente el río. Pero claro, como no sabíamos para dónde estaba, entramos a caminar y de repente llegamos a lo que pensábamos que era una colonia, porque había una casa que, bueno, era muy antigua y en esa casa había dos niñas que tenían el pelo, o sea, era ya blanco de tan rubio que lo tenía, súper platinado, súper blancas, y ellas estaban vestidas como si fuera, bueno, a mí me dio la sensación de que era una colonia suiza o alemana, porque tenían una vestimenta tradicional. Entonces, bueno, nos saludaron, nosotros saludamos, vimos que había una tranquera, abrimos la tranquera, la pasamos, caminamos un poquito, que, bueno, era ahí un pasto, un pradito, y de repente llegamos a lo que era una montaña blanca, que no era alta, pero sí era una montañita blanca. Bueno, vimos que había una olla, o sea, corría una cascadita y se formaba una olla, y el agua era súper azul. Era un azul, pero ya tirando turquesa, bien azul. Es- Nos bañamos en ese lugar, bueno, obviamente nos fuimos de ahí, cruzamos la tranquera, agarramos esa calle, como nos gustó tanto ese sitio, al otro día quisimos volver a ese lugar y agarramos el mismo camino, caminamos un montón de cuadras, los kilómetros y nunca nos cruzamos ni con esa casa, ni con esas niñas, ni con ese lugar. Y le preguntábamos a la gente, ¿saben dónde está esa montañita blanca? ¿Dónde está la ollita con el agua? Nadie sabía nada. Ah, Preguntaba un montón de gente y nadie sabía nada. De repente, bueno,
vimos otra persona, le preguntamos, dice, y nos dijo la persona, no sé de qué lugar me están hablando, pero lo que sí sé es que en este sitio pasan cosas raras, se cruzan las dimensiones, dice, lo más seguro que estuvieron en otro lugar. Entonces, bueno, ahí como que nos quedamos con la intriga. Pero bueno, a mí me pasó lo que conté, pero a otras personas le ha pasado de ir a un lugar, meterse en una cueva, que hay un caso famoso de alguien que, bueno, se metió en una cueva allá en México y para esa persona habían pasado pocos días, porque él entró a esa cueva con, bueno, el amigo lo esperó afuera, pero el amigo que estaba afuera esperó un montón de tiempo y no salía, entonces le llamó tanto la atención que pensó que en algún momento había salido y su amigo se había vuelto a su casa, pero cuando fue a la casa no estaba. Pasaron, bueno, un día, 2 días, 3 días, semanas, meses, años, y bueno, nunca más se supo de este chico. Entonces, de la nada dicen que creo que había pasado 2 o 3 años y el chico vuelve a su casa y él no entendía nada porque dice que cuando llegó a su casa los padres lo miraban como si hubiera estado muerto, dice, según lo que él contaba, dice que era como si hubieran visto un muerto. Entonces dice que los padres realmente pensaban o que había fallecido o que ese muchacho se había ido para lo que era Estados Unidos, entonces bueno, no sabían qué había pasado y para él dice que en realidad no había pasado mucho tiempo, fueron unos minutos, dice que entró a ese lugar y ahí perdió la noción del tiempo. Entonces para él habrán sido, según lo cuenta, unos 5 minutos, 10, 15, y cuando salió vio que no estaba su amigo. Pero para él no había pasado tanto tiempo. Entonces casos así hay muchos. Obviamente que hay otros que se meten y en vez de salir en este tiempo, pueden salir de acá 200, 300, 500 años, que es una vez una persona me dijo, ojo con los portales porque vos podés entrar, pero si no manejas bien algunas cuestiones, podés salir de acá a 500 años directamente y quedarte en ese otro lugar. Pero bueno, todo ese tema a mí siempre me interesó, me gustó mucho, entonces obviamente Las que bueno, investigaciones me, que hace, me o gusta. sea, Sí, me imagino que también podrá ser, digo yo, ya que he visitado también Ongamira. Yo en Ongamira siento que también pueden haber lugares, porque bueno, me pasó con el último viaje que fui también, que yo sentí que era en un momento que estaba caminando por una zona que no era conocida, no era lo tradicional, y vi una serie de, como si fuesen estrellitas, una cosita así en plena naturaleza, pero era como que veía medio borroso hacia el otro lado, y yo le decía, ahora, no sé si puede pasar que no todos lo veamos también, porque yo ujú, le comenté a la señora, ¿te das cuenta? Le decía de al fondo que está el caballo, le decía, yo me acuerdo que le decía el caballo, y ella me decía, ¿qué caballo? Y le digo, el caballo está ahí, le digo, pero está medio claro, y me decía, no hay ningún caballo. Y yo le decía, pero sí, está el caballo. Le dije, mírale, el caballo viene precioso. Y después en eso abro como que más los ojos y ya no estaba, ¿no? Y me quedé como que media pensando y dije, te pregunto, ¿puede pasar también que de repente no todos lo ven estando en el mismo lugar? tal cual sí, aparte de eso es por el tercer ojo, entonces si una persona tiene el tercer ojo más desarrollado, lo va a ver cosas, porque mira, una vez, hablando de Ongamira, una señora me contó que sin saber, viste, todas esas historias de las ciudades en otra dimensión o de las bases, porque ahí también dice que hay una base de seres que son de Vega, de la civilización de Vega, o sea, Vega está en la constelación de Lira, que son seres azules y a veces se lo confunden con arturianos. Entonces, bueno, hay personas que han visto, sin saber de todo esto, han visto una ciudad. Que recuerdo, a mí me contó una señora que justamente en Ongamira también veía una ciudad azul, que había, bueno, tenía mucho brillo esa ciudad. Y ella decía, uy, pero estoy viendo ahí una ciudad. Y otros no la veían. Y la señora ni siquiera sabía que se habla sobre las ciudades en otras dimensiones. Y eso que ella fue un retiro de los
templos marianos que hay en toda esa zona, en la ruta 17. Entonces eso fue a ser como un retiro mariano, un templo. Entonces ella de repente empezó a ver otras cosas que nada tenían que ver con lo que fue a hacer. Entonces le llamó mucho la atención. Y después otras personas también me contaron de que vieron un hombre que se materializaba. Y bueno, y en mi caso también una vez me pasó de ver, pero no ahí, sino un poquito antes, en Quebrada de Luna. Entonces, sin saber, a veces la persona ven cosas y después se quedan intrigados, obviamente, pero cuando empiezan a hablar después con otras personas se dan cuenta que hay más de una persona que ha visto cosas. Y eso depende también del nivel evolutivo de la persona, también si la persona cree en que existen otras cosas, entonces si la persona ya cree de que existen otras realidades, entonces también esos velos se caen y va a haber esas otras realidades. Por eso también digo, no hay que cerrarse y decir que todas esas son locuras, porque esa persona directamente está cerrando la persiana a otras dimensiones, a otras realidades, entonces nunca va a haber algo. Entonces por eso se recomienda, si uno no ve nada, creer, porque en algún momento va a haber, y decir, bueno, a ver por qué no veo. Entonces por ahí la persona puede darse cuenta de que tiene miedo a las formas. La persona a lo mejor en su juventud se pasó toda su vida, toda esa juventud viendo películas de terror y cree que lo que no son como los humanos son seres malos. Entonces la persona ya tiene un miedo interno, un miedo a otras formas y se va a bloquear. O está muy apegada a otras cuestiones. Entonces la persona puede tener un par de bloqueos, algunos bloqueos. Entonces, por más que tenga el tercer ojo desarrollado, si esa persona tiene algún miedo interno, esa persona no va a ver nada. O a lo mejor esa persona, que es bastante común también, sobre todo en la etapa de cuando eran niños, que vieron algo, cuando eran chiquitos se le presentó algo en su dormitorio y ese niño se asustó, entonces al asustarse de esa manera, se bloquea. Entonces va a esos sitios y no ve nada porque ya tiene bloqueado, o ya sea su chakra o directamente, bueno, puede tener súper calcificada la glándula pineal. Entonces también siempre digo, a veces no solamente es el tercer ojo, sino también prestarle atención a la glándula pineal y hacer ejercicios para descalcificar a la glándula pineal. Entonces, puede ser, viste, que esa persona, después de hacer esos ejercicios, puede haber eso que no todos ven. Eso que dices es muy cierto y a veces lo veo en terapia que muchas personas tienen la predisposición espiritual de un hombre o tienen esa curiosidad, ese bichito que está empezando, ¿no? Como que le causa curiosidad, pero ese miedo es como que les genera un bloqueo súper fuerte y puede pasar igual, como para alguien está a desarrollar, bueno, todos tenemos siempre esos dones, ¿no es cierto? Entonces, no lo terminamos como que de activar o de desarrollar por ese temor y porque también creo que pasa que a veces muchos padres no saben cómo manejar esto que a muchos niños les ocurre, ¿no? Porque hay padres que saben que los niños están teniendo alguna visión o que les comentan, inclusive hay niños que recuerdan sus vidas pasadas o empiezan a decirle al papá como si fuera su hijo, etcétera, y el papá lo que hace es asustarse, traumarse, no, y empiezan a pensar, ¿no? Supongo que... Pero claro. Y a veces hasta los retan, ¿viste? O bueno, los lleva a lo mejor a un instituto psiquiátrico y encima esa persona no entiende que le pasa al hijo y que realmente está viendo algo. Y bueno, y eso es descuidarlo un poco. Pero creo que eso está cambiando ahora porque ya todos tienen, o casi todos, están empezando a sintonizar con esa nueva conciencia, o sea, directamente encarnaron con esa nueva conciencia. Al principio pudieron haber transitado sus primeros años con esa conciencia un poquito dormida, bloqueada, pero después la despiertan, y cuando la despiertan, y sobre todo la despiertan con esos dones que están más acorde a lo que es la cuarta o la quinta dimensión, entonces empiezan a darse cuenta de otras cosas. Y si tiene un hijo que le dice que tiene un amigo
que es invisible, o el amigo imaginario, y el padre obviamente le presta atención, obviamente que por suerte ahora hay cámaras, digo, entonces muchas veces Se puede pueden ver de que ese estar. amigo imaginario existe porque le mueve algo, entonces bueno, hay forma de darse cuenta. Entonces creo que ahora, como los padres ya tienen otra conciencia también, obviamente que todo esto ya se habla, ya se quitaron esos tabúes, entonces es como que ahora, por suerte para los niños y bueno, y obviamente también los adolescentes, es algo que, que les favorece eso también. Es como que ya tienen una contención extra y ya saben qué le está pasando, porque su padre a lo mejor o estudió metafísica o está muy conectado con todo lo holístico, entonces sabe cómo aconsejarlo. Y obviamente también lo puede conectar con un terapeuta, con una persona que enseña esto y esa persona, sobre todo ese adolescente, ese niño, puede comprender de otra manera lo que le está pasando. Entonces, bueno, hay formas también, obviamente, de explicarle a esos niños a través de los padres, pero por suerte se está abriendo todo un panorama que es mucho más positivo para los niños y para el futuro de esos niños. Por eso digo que estamos en tiempos especiales y hay veces que hasta los niños le enseñan a los padres, porque hay casos de que los niños ya vienen con esa conciencia súper, súper evolucionada y el padre algo sabe, pero no tanto. Entonces, gracias a ese niño, el padre empieza a conectar con personas que entienden más sobre estos temas y gracias a esas conexiones pueden ayudar, viste, al hijo a que entre los dos puedan llevar una vida diferente, ¿viste? Bueno, a lo mejor ese padre lo retaba, pero gracias a esa experiencia del hijo, el padre se da cuenta que existen otras cosas. Y eso se está dando mucho ahora, entonces por suerte creo que estamos en épocas en donde todo es más fácil. También, y bueno, y obviamente la energía, sobre todo la energía de la nueva conciencia, ya está acá en la Tierra y bueno, se está ampliando cada vez más, se está Claro, expandiendo. más Entonces eso le llega al padre y al hijo. hay más acceso a la información ahora. Sí, ¿No? Hay más, ni hablar con internet también, entonces pueden saber. Pero muchas veces el maestro es el niño, entonces al padre le empieza a hablar, como bueno decías, de niños que recuerdan otras vidas, ujú. entonces el padre como que se sorprende y bueno, y hay algunos que recuerdan hasta el nombre, que siempre digo, Ah, cuando recuerdan otras vidas a veces recuerdan hasta el nombre, que no es necesario, pero bueno, en algunos casos justamente lo recuerdan para cerrar esa etapa y sobre todo para esa familia, y hay algunos casos. Entonces, sobre todo de personas que han muerto, fallecido en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, y el niñito encarnó, porque no es común que encarnen tan rápido. Entonces, cuando recuerdan es porque algo tienen que resolver, sobre todo ayudar a esa familia a resolver ese dolor que tenían porque bueno, no sabían qué le pasó, porque hubo muchos casos de soldados, ya sea de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ujú. que no encontraron a sus cuerpos. Entonces, el Quedó- pariente que quedó vivo saben que falleció, pero no saben dónde está, qué le pasó, y muchas veces, gracias a ese niño que encarnó, pueden después transmitirle todo eso y bueno, y es como un alivio que siente esa familia. Obviamente que el niño tiene 5 años, suponete 6, y ya los parientes tienen como 90 y pico, o como ha pasado 80 y pico de años. Entonces esos casos vienen, pero no es tan común, porque cuando encarnan rápido es porque tienen algún apego todavía o algo para resolver. Y Sí, sí me pasa también que después de eso pendiente vuelven a su vida normal y es como que ni ya ni recuerdan sí, lo que recordaban de sí. y es como que se borró todo, ¿no? Sí, hay Ujú. casos que están documentados Sí, de sí, sí. niños que recordaron en ese momento y después no lo recuerdan más, porque también recordar por ahí de manera tan vívida esa otra vida,
por ahí puede frenar a ese niño, a esa persona, la puede frenar en su vida actual, porque por ahí es como que le molesta un poquito ese recuerdo y le interfiere también lo que vino a hacer acá. Entonces por ahí se da eso de que no lo recuerda. Pero a veces se le activa al adulto, se le activa esa otra vida, pero obviamente una vida no tan cercana, sino una más lejana. Como puede ser una vida en Egipto, una vida en la Atlántida, una vida en Mu, pero es como que le conecta a esa persona lo que hizo en esa vida con el propósito de lo que viene a hacer ahora. Entonces, como una memoria extra que tiene, como un machetito. Entonces dice, bueno, sí, en esa vida hice esa actividad, en esta vida hago una actividad parecida, obviamente, porque al ser vidas diferentes, la actividad se puede parecer, pero el contexto es diferente, porque ya no está esa tecnología energética de esa vida, pero la persona tiene otras herramientas en esta vida, entonces es como que hace algo parecido, pero de otra manera, entonces sirve también para activar. Claro. Y se está dando mucho, sobre todo ahora en estos tiempos de la nueva conciencia, de esa nueva energía que está llegando también acá a la Tierra. Entonces como que activan lo que hicieron en otra vida, pero de otra manera lo hacen en esta. Inclusive están lo que se llaman, ¿no? Naciendo ahora generaciones de lo que se suele decir niños cristal, ¿no? Niños arcoíris y todo eso esos nombres que les han puesto, ¿no? A esta nueva humanidad, por así decir, o seres que están encarnando a través de los niños con esto que comentas, ¿no? Con esta nueva conciencia de enseñar, de aportar, de Sí. poner un granito. Sí. Y por ahí creo que los clasifican mucho, pero para mí los primeros, sobre todo los indios, son por lo menos lo que conocemos acá en Argentina, Pedro Romaniuk, bueno, después obviamente Terrera, algunas personas, obviamente allá Sixto Paz, en España JJ Benítez, después Jiménez del Oso, entonces esas personas que trajeron, bueno, Edgar Cayce y esos antiguos, entonces para mí todas esas personas son los indios los que trajeron toda esa información acá. Después obviamente siguieron otras camadas de indios, después los cristal, que es, porque los cristal no son todos los bebitos, las almas más nuevas que están aquí encarnados, sino también muchos terapeutas holísticos son cristales, entonces como que vienen a, a calmar un poquito ese ruido que generó, ese miedo que generó toda esa información que trajeron los indios, y también a, diríamos, profundizar más ese conocimiento, también a ampliar ese conocimiento con la nueva información, entonces como que vienen a ampliar toda esa información, los cristal, y hay muchos cristal, y después obviamente los niños arcoíris, como les llaman, que vienen con la nueva conciencia, pero también con esa conciencia de amor y todo, esa bueno, toda la cristalización del alma, que es el estado de máxima pureza, entonces máxima luminosidad, entonces hay muchos que también vienen con eso, que le llaman otros los arcoíris, pero bueno, todos están en esto de expander esa nueva conciencia y bueno, y todos poner su granito de arena en esta nueva humanidad, que obviamente es una humanidad más consciente, y ayudar a que se eleve la frecuencia también de las otras personas, porque la Tierra está elevando su frecuencia sola. Y todo se va haciendo como en cadena, ¿no? Como una especie de dominó donde repercute igual, ¿no? Lo que uno está haciendo acá. Al igual supongo yo que los centros energéticos están colocados de manera estratégica también, ¿no es cierto? Sí, sí. Y porque obviamente que cuando uno encarna por territorio. Entonces ellos no ven, dice, bueno, vos vas a encarnar en este país y después te vas a hacer un nacionalista de ese país. Entonces, antes de encarnan por territorio energético, entonces saben, ya el alma sabe de dónde está ese centro energético, entonces por algo alguien nace en lo que es el territorio energético donde está Perú, donde
está Bolivia, donde está Ecuador, donde está una parte de lo que es Brasil, después otras almas encarnan en lo que es, suponete, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, entonces ya estratégicamente saben a dónde encarnar. Después uno sí puede nacer en un lugar e irse después a otro, porque siente afinidad también con ese otro lugar energético. Por eso digo que todos, igual, si uno se pone a pensar, todos están conectados con todos los centros energéticos, pero cada uno es como que tiene su centro energético de cabecera, por así decirlo. Entonces uno lo va descubriendo también con los años, a medida que va ejercitando, va meditando, va sintiendo una conexión especial con un lugar, con otro, y hay algunos que están conectados con todos los lugares. Entonces, eso depende también de la persona y de lo que necesite también transitar en ese camino espiritual que tomó la persona. Entonces, por eso van, algunos tienen como una especie de recorrido. Es como si fuera una gira, ¿viste? Por esos centros energéticos. Entonces van a lo que es, bueno, acá la zona de Capilla del Monte y lo que conocemos como ERC. Otros dicen, bueno, me voy a Aurora, otros me voy a lo que es el Iberá, en lo que sería la zona de la ciudad de Viedma. Otros dicen, bueno, me voy a Isidris, ahí lo que es Mendoza, y así para arriba. Entonces otros dicen, bueno, lo que están en España con lo que es Montserrat, y encima hay otro que conecta con centros que son energéticos que ni siquiera se lo conoce con un nombre. Entonces eso es lo lindo, ¿viste? Que uno puede ir, o pueden ir allá a lo que es allá por California. Entonces, bueno, hay diferentes lugares. Y para mí en casi todos los países hay más de uno. Claro, y la energía te va llevando donde resuena tu alma, pues, ¿no? O donde recuerda, o donde... Exacto. Como sí. Yo soy peruana, pero mi corazón es argentino. Y bueno, y acá Argentina forma parte de todo ese territorio energético, con lo que es Perú, con lo que es Bolivia, con lo que es Chile, con lo que es Uruguay, porque obviamente que acá también se habla de que la civilización, sobre todo la anterior a lo que es el diluvio, la prediluviana, dicen que en realidad se originó en lo que es América, y de América se ramificaron, se fueron para otros lugares. Pero en otras eras también se habla de otros lugares, por eso digo que todo está conectado. Entonces, lo que era Mu, que estaba en el Pacífico, cuando no existió, o sea, bueno, cuando se hundió, porque lo que se hundió es la parte física, o sea, la más densa, pero a mí me hablaban de que trascendió otra dimensión y sigue existiendo, pero bueno, todo ese conocimiento, por más que se hable de los cambios de la línea del tiempo, de que eso fue en otra realidad, ese conocimiento perduró, y ese conocimiento de lo que era Mu, porque Mu era muy grande, está en lo que es América del Sur, parte de América Central, porque América Central y América del Norte se nutrió de ese conocimiento de lo que era toda la sabiduría lemuriana y también de la sabiduría atlante, y un poquito de la hiperbórea. Entonces todo eso en el inconsciente de los habitantes perdura, y obviamente también a través de esos códices sagrados, esas informaciones sagradas que va quedando, de esos canalizadores de antes y de los canalizadores de ahora. Entonces a mí siempre me interesó mucho todo esto de la sabiduría de lo que era muy existía, obviamente estaba la sabiduría de Lemuria, la espiritualidad lemuriana. Entonces ese conocimiento está muchísimo marcado en lo que es, obviamente, toda América, América Central, América del Sur, y un poquito también de lo que es América del Norte, porque en el Monte Shasta también se habla de una ciudad donde hay, obviamente, maestros que eran de Lemuria, y bueno, también en lo que es América del Sur también, obviamente. Bueno, allá es Telos, se llama Telos. Pero dice que Telos en realidad de lo que es el Monte Shasta está a unos 80 kilómetros en dirección al mar.
Obviamente también en lo que es la isla de Hawái, hay mucho, el Ho'oponopono también tiene mucho de la sabiduría de lo que es Lemuria, la isla de Pascua, en Nueva Zelanda, los maoríes, que a mí obviamente, yo de los maoríes sabía poco y nada, solo sabía que estaba en Nueva Zelanda. Y cuando una vez conecté con un maestro que era de Mu, que enseñaba toda la espiritualidad lemuriana, me dijo que se llamaba Picoroa. Entonces al principio cuando hacía esas canalizaciones quería chequear esa información. Entonces me acuerdo que ese primer nombre que me dieron y de un maestro de Mu, y bueno, me empezó a dar mucha información, dije, pero ¿qué es esto? Entonces cuando empecé a buscar esa información, me di que tiene un significado y encontré ese nombre en una tribu maorí, que eso está en Nueva Zelanda, y Picoroa es un seso ancestral. Entonces existe, entonces como que ahí me empezó a llamar más la atención, investigué que ahí empecé con lo que se conoce como el viaje interior. Entonces obviamente empecé a hacer esas conexiones profundas y de investigación. De esa manera también investigo, por eso digo que los registros que hago no solo es información, vista ancestral, entre comillas, trascendental para esa persona, o sea, una información álmica, sino también sirve para empezar a reconstruir no solo la historia de esa persona, sobre la historia álmica en este caso sería, sino también la historia de Mu, porque de esa manera también pude acceder a templos de Mu, conocer maestros, en este caso obviamente de nombre, verlos físicamente, conocer sobre esos lugares que existían, sobre esa tecnología energética. A mí el tema de la tecnología energética me encanta. Bueno, con el amigo que tenemos en común, Ezequiel Martínez, uno de los temas favoritos que tenemos de saber sobre esa tecnología energética. A mí me llamó mucho la atención cuando me mencionaron de una tecnología energética que sí era más actual, pero era una tecnología energética que venía directamente de otro mundo, que era un disco, pero no era un disco que fue fabricado con una piedra terrestre como puede ser la amatista, ni siquiera la moldavita, que es una piedra muy poderosa. Esto era un disco violeta que fue traído obviamente de otro mundo y de otra dimensión, por eso digo que no todo lo que está acá es de esta realidad, de este sistema solar. La gran mayoría de los contactos vienen de otras dimensiones. Y eso que conocemos como Lira, o sea, más precisamente la estrella Vega, o las 7 estrellas de Pléyades, o el cinturón de Orión, esos son portales, porque siempre me hablan de que el alma cuando encarna, para llegar a esta tercera dimensión, tiene que atravesar esos portales. Entonces cuando lo cruza, ya sea para venir o para volver, automáticamente al cruzarlo ya está en otra dimensión y en una realidad totalmente diferente. Entonces empecé también a investigar un poco y conectar por qué las almas que vienen de Lira, sobre todo de Vega, tienen mucha conexión con los pleyadianos y a su vez los pleyadianos con los venusinos y a su vez los pleyadianos y los venusinos y los liranos tienen mucha conexión con Mu, con Lemuria y la espiritualidad lemuriana, y también con Grecia y toda esa espiritualidad, y también con la espiritualidad de la India y de toda Asia y de toda, sobre todo esa zona de Asia, y por qué las almas que vienen de Andrómeda tienen, sobre todo de Andrómeda, o el cinturón de Orión o de Sirio, tienen mucha conexión con lo que era la Atlántida, algunos con lo que era la Atlántida y el antiguo Egipto. Y bueno, entonces todo eso empecé también a preguntar. Y muchas de esas investigaciones también se da a través de esas horas y horas y horas que pasé sentado, bueno, en lugares así parecidos a este, pero también a través de esos registros que hago. Entonces, por eso a mí me gusta mucho hacerlo, porque no solo le sirve a la persona para conectar con su evolución, con esto que le llaman ahora de la ascensión. Entonces, a mí me gusta conectar. Y por eso digo que sí, puede ser de que, por lo menos en esta era, la civilización
se originó en América y de acá se fue para otros lados, pero antes también se pudo haber originado en otros lugares que ni siquiera conocemos. Totalmente. Entonces, es de acuerdo a esas eras que van pasando. Y para mí no están tan alejadas en el tiempo como por ahí dicen, porque bueno, y ahora obviamente se entiende mucho más esto de la multidimensionalidad y por qué uno conecta. Porque uno dice, ¿cómo puede ser si ya no existe más Lemuria? ¿Por qué conecto con una Lemuria que dicen que está en la quinta dimensión? Me ha tocado muchas personas que conecta con eso. O con la Atlántida en otra dimensión, y porque dice que en realidad lo que se hundió es la parte densa, la parte más tóxica, la más pesada. Pero obviamente que se hizo una tarea, aparte tenía la tecnología energética para trascender ese cataclismo que dicen que pasó y, bueno, transmutar, dice, con ayuda de los seres solares, obviamente, dice que pasaron a otra dimensión y están ahí, conviven con esas otras civilizaciones. Pero bueno, a mí siempre me gusta aclarar de que por eso, viste, se habla de que todos tenemos un poquito del Dios o de Dios dentro nuestro, porque, o sea, volviendo a los orígenes del alma, todos somos un fractal de lo que se conoce como la fuente original, la fuente primordial, esa fuente energética que ya está más allá de las dimensiones. Por eso a mí me gusta decir que eso ya es algo extradimensional y me gusta hablar de los entornos energéticos. Entonces están los entornos energéticos de consenso, entonces son los entornos energéticos donde a través de los pensamientos de seres más evolucionados llegaron a un consenso para crear diferentes, obviamente, universos, sistemas solares, planetas, entornos completamente energéticos, vivos, en donde las almas que quieren deciden encarnar, vivir experiencias o directamente vivir una experiencia, no sé, en quinta dimensión, por así decirlo. Hay algunos que ni siquiera deciden o dicen, bueno, a ver, ni siquiera tienen en su conciencia vivir la experiencia en tercera dimensión, para que se entienda fácil. Pero hay otros que sí, porque, bueno, necesitan, porque hay diferentes caminos. Entonces, por eso a mí me gusta hablar mucho de los entornos energéticos, también entender que existen otros entornos energéticos que son los de no consenso, pero están muy conectados con el poder del pensamiento de todos los seres. Entonces, esos entornos energéticos de no consenso son los que comúnmente las almas, obviamente a través de ese cuerpo astral, cuando la persona acá le llaman esos sueños lúcidos, entonces cuando acceden a esos lugares, esos mundos, son de consenso. ¿Por qué? Porque cambian constantemente a través del pensamiento. Por eso hay veces que una persona dice, sí, estuve en un lugar, o sea, estuve en un sueño lúcido y veía una montaña, pero de repente cambió de forma y después era una casa, suponete como por ejemplo, y después era un lago. Entonces, porque obviamente a través del pensamiento van cambiando. Pero muchas veces esos entornos energéticos de no consenso fueron creados para que puedan superar miedos. Por eso, cuando una persona tiene un sueño lúcido, por ahí enfrenta sus propios miedos. Si una persona, suponete, le tiene miedo a las arañas, tiene una experiencia a través de ese sueño lúcido y va a ese entorno energético de no consenso y ve una araña gigantesca que se pega un susto, pero ¿qué pasa? Esa persona le enfrenta y pierde ese miedo. Entonces dicen que esos entornos son como una escuela, pero diferente, para enfrentar esos temores. Y después están los entornos energéticos, los naturales, porque también hay muchas personas que han estado a través de esos viajes astrales en lugares en donde solo veían una nebulosa, suponete, o veían planetas de lejos, pero lo veían de lejos o directamente nada, un vacío total. Entonces, bueno, por eso a mí me gusta hablar sobre los orígenes y de los entornos. Entonces digo, todos venimos de ese fractal, pero obviamente nuestros dos superiores, que serían nuestros verdaderos seres, ya son un desprendimiento de esa fuente original, de esa energía. Y a su vez,
el alma cuántica, que es la que vive la experiencia aquí en la Tierra o en otras tierras o en otros lugares, es un desprendimiento de nuestro yo superior, o sea, de nuestro ser superior. Pero si uno se pone a ver la composición energética, la misma, por eso formamos parte de esa fuente original que otros le pueden decir. Entonces, por eso uno entiende, si entiende de dónde venimos, va a entender por qué también uno puede tener experiencias en cualquier lugar fuera de la Tierra. Obviamente, si está encarnado, esa experiencia va a ser astral, porque tiene esa posibilidad, porque obviamente somos energía encarnada. Entonces, por eso siempre digo que ser conscientes de nuestro origen y de nuestras capacidades y el poder, obviamente, que tenemos, entonces uno, al ser consciente, tira todos los velos y empieza ya a tener una conciencia más elevada. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que sienten como ese llamado, que les interesa todo este tema, ese bichito, como le llamo yo, de querer investigar más y todo, pero que sienten cierto temor? ¿Por qué crees que hay muchas personas que todavía tienen como que miedo a esto diferente, entre comillas? ¿Qué les podrías aconsejar? Y lo que se le recomienda es, por más que tengan miedo, decir, bueno, hacer afirmaciones, decir, bueno, antes de dormir, que diga, ese miedo que me impide llegar a tal conocimiento, lo voy a perder. O sea, reprogramar la mente consciente, como se le dice, y animarse, porque todos en algún momento han tenido algún miedo, ya sea por comentario de otros. Obviamente, también no dejarse guiar por las malas experiencias de otras personas, porque a lo mejor una persona tuvo la mala suerte de conocer una persona que la quería manipular, la quería engañar, se aprovechó, entonces le va a contar una experiencia negativa. Entonces hay que decir, cada uno tiene su experiencia y quiero vivirla. Obviamente que se recomienda empezar con la meditación, ver qué meditación puede ir más con esa persona, porque en mi caso siempre digo que las meditaciones guiadas a mí me distraían, sobre todo cuando me decían de imaginarte esa esfera a 60 centímetros arriba de mi cabeza o a 30 centímetros, 35 centímetros frente a mi corazón. Entonces yo ya me distraía. Entonces, en mi caso encontré que me di cuenta que la meditación en silencio era la mejor para mí, pero hay personas que se vuelan con una meditación guiada. Entonces, ver también eso, ver sobre las respiraciones también, ver, ahora está lleno en internet, entonces conectar con las respiraciones, sobre todo con las holotrópicas, y empezar de poquito. Y si se animan a hacer una terapia, empezar como todos con Reiki. Hay muchas personas que han ido a hacerse una terapia con Reiki y han visto vidas pasadas. Entonces ir a donde lo sientan y bueno, perder el miedo, viste, lo van a perder seguro, porque en algún momento se le va a despertar esa conciencia que ya tiene. Y todo eso es un llamado del alma en realidad, ¿no? A querer información que ya traemos, ¿no? Que tenemos. Son llamados, y aparte obviamente que también la Tierra está ayudando a las personas, porque si la vibración de la Tierra se está elevando, también lo que hace la Tierra a través de esa vibración es ir aumentando la vibración de la persona. Entonces la persona es como que entra ya en otra frecuencia y se la empiezan a activar dones, o empieza a tener sueños con un significado súper hermoso para la persona, súper trascendental. Entonces es como que de a poquito van viendo algunas cosas, van sintiendo otras. También otra cosa que siempre recomiendo es no compararse con lo que vive otra persona, porque hay personas que se le despierta más el tercer ojo, pero hay otras personas que se le despierta más la intuición, se le despierta más todo lo que tiene que ver con las conexiones a través de las emociones. Entonces esa persona puede ir a un lugar, puede ir como a cualquier lugar que están aquí, ya sea acá en Córdoba o allá en Perú o en otros lugares. Entonces la persona
está bien, no ve nada, pero siente mucho amor de repente, siente que hay presencias. Están los otros que ven mucho, pero no sienten, pero ven. Entonces cada uno tiene su grado de conexión y en algún momento todo se va a alinear para que puedan sentir. Pero hay algunos que no, pasan años, años, años y años y tienen muy desarrollado el tercer ojo. Entonces cada uno también está en su rol, cada uno está en su puesto, porque antes de encarnar, obviamente, todo esto ya se sabía, o sea, la cuestión, a mí me gusta decir, la repartida de roles, entonces, en un grupo de amigos, antes de encarnar, podrían haber dicho, bueno, sí, vos vas a ser la persona que siente más todo lo emocional. Vos vas a ser la persona que tiene más capacidades para purificar, entonces esa persona va a tener mucho más habilidades para realizar limpiezas energéticas con cristales o con la técnica que sea. Otro le pudo haber dicho, vas a tener más desarrollado el tercer ojo, entonces vas a empezar a ver. Y otro, vos vas a ser el canalizador de ese grupo de amigos. Entonces, como que entre todos también forman parte de un grupo, o sea, formaron parte de antes de encarnar un grupo de tarea, nada más que acá se van uniendo, como así decirlo. Entonces, por ahí pueden ser ya del grupo de amigos o por ahí y ya conozco varios grupos de tareas de que nunca se vieron antes, pero por esa afinidad vibratoria formaron un grupo. Y en ese grupo hay uno que es medium, hay otro que es más sensitivo, ya sea con el tercer ojo, otro siente más, otro es experto en limpieza. Entonces hacen alguna tarea de limpieza o de lo que sea que tenga que hacer y bueno, y lo sienten. Entonces yo veo que se está dando mucho de eso. Y más ahora, después del 2012 lo veo. Por eso digo que, en mi caso, lo veo desde chiquito, obviamente, porque siempre digo que mi vida la divido en tres etapas. En la etapa de conexión, en la etapa de desconexión y en la etapa de reconexión. La de conexión como es la de todos los niños, que ellos ven. Ven, en mi caso veía mucho, hacía viajes astrales, y bueno, me pasaba que a veces me creían, a veces no, pero veía mucho. No me daba miedo porque, por suerte, veía cosas lindas. Después la etapa de desconexión es la etapa de la escuela secundaria, la preparatoria, como le dicen en otros países. Entonces, obviamente, una etapa de aprendizaje, una etapa diferente, por ahí una etapa en donde se te bloquean los chakras, y me ha pasado que por ahí sí veía algún que otro fantasma o algo, o por ahí alguna luz, pero no era tanto como cuando era chico. Sí, era una etapa de estudiar. Me acuerdo que ahí inconscientemente me atraía el método Silva, pero en mi caso siempre digo, lo estudié para aprender, o sea, estudié el método Silva para aprender a estudiar en la secundaria, para estudiar en estado alfa. Pero bueno, como entré en contacto con lo que es ya todo ese método, con la parapsicología, entonces ahí aprendí sobre los viajes astrales, porque cuando hacía un viaje astral y era chico, o en los primeros años, o sea, a los 12 años, habrá sido ya cuando entraba en la etapa de la adolescencia, a los 13 años, pero no sabía que eso era un viaje astral. Entonces, y cuando era chico también veía que salía, o sea, el alma del cuerpo de las personas cuando se iba a dormir, o sea, veía el cuerpo astral de las personas, pero no entendía, le decía que era el fantasma de los vivos, porque obviamente sabía que era un fantasma, pero no sabía que se hacían viajes astrales. Entonces esa etapa fue también un poco de aprendizaje. Y también me empezó a llamar la atención el periodismo de investigación, difundir los casos, por eso empecé a difundir mucho, sobre todo en el año 98, temas paranormales. Y después, ya en el 2006, 2005, me empezó a llamar todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia y los blogs. Bueno, un poquito antes estaba con los foros, que me acuerdo que era Foro Hermanos del Cosmos. Pero bueno, me llamaba mucho la atención todo eso. Entonces mi camino fue largo y de aprendizaje. Entonces hice mucho, difundí mucho. En esa etapa difundía todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Después me empezó a llamar, sobre todo después del 2012,
me empezó a llamar más lo holístico y empecé a conectar con lo holístico y empecé a meditar. Al principio meditaba de vez en cuando, pero cuando empecé a meditar en serio, es como que se me abrió otro mundo, se cayeron los velos y entendí todo también lo que vivía de chico, comprendí y acepté, hasta me reí de esa etapa de la desconexión entre comillas. Entonces, bueno, es como que también esa etapa que fue mucho, la del blog, fue como una especie también de escuela para mí. Ujú. Y también fue un gran aprendizaje de soltar, porque ese blog llegó, me acuerdo, a los 6 millones y pico de seguidores, seguidores de toda Latinoamérica, también de España. Pero de un día a otro lo dejé ese blog para empezar esta etapa más consciente. Pero me sirvió también para integrar esa etapa de conocimiento, obviamente, anterior al 2012 y todo eso que se hablaba. Entonces, por eso digo, fue un camino largo, pero de conectar. A mí me encantaba la música y me encanta, entonces empecé a conectar también con la música y las frecuencias, por eso esto de las frecuencias sonoras de luz, siempre me atrajo el tema de la música. Entonces, ahora desde otro, ya de otra edición, también otra conciencia, es como que además de bajar toda esa información, de canalizar, me gusta seguir buscando el sonido de las frecuencias, entonces bueno, es como que integré todo. Ya todo, ya. Has integrado todo el conocimiento Sí, de obtuviendo y sí, ahora sí. lo brindas Y gratuitamente para otras personas. lo, lo brindo y todos los días, casi todos los días, es como que sigo investigando y bajando nueva información. Y bueno, sobre todo para ese libro, porque llegó obviamente en el 2015, bueno, empecé a canalizar toda esa nueva información para el libro 2016, no tenía ni idea qué es lo que era la ascensión, pero mirá lo que son los maestros de otras dimensiones, que siempre digo, un maestro no es algo inalcanzable, es un amigo, alguien que conociste en otra vida que simplemente te puede orientar, no va a estar atrás tuyo, como digo, las 24 horas del día y sobre todo marcando tus errores, él está ahí, te puede tirar una información y nada más. Entonces, por eso digo que también los vínculos de otra vida se mantienen en esta. Por eso digo que hay personas que tienen mucha conexión, suponete, de acuerdo a su origen álmico. Hay personas que tienen su origen álmico de Pléyades, ya sea de cualquier lugar de Pléyades, de Maya, de Electra, de, bueno, de Alción, del que sea. Entonces esas personas, cuando meditan, tienen conexión con seres de Pléyades, y es obviamente porque ya está ese vínculo. O los que tienen contacto con los andromedanos es porque tienen un vínculo con Andrómeda, su origen álmico, o sea, su escuela espiritual, entre comillas, su escuela de aprendizaje es de Andrómeda, porque siempre digo, todas esas escuelas, esos conocimientos, todas vienen de la fuente original, de la fuente primordial, pero hay los que vienen de Andrómeda tienen su conocimiento, los que vienen de Pléyades tienen el suyo, los que vienen de Lira tienen el suyo, pero al final todo se unifica y es para expandir, obviamente, todo esto. Entonces, crear esa nueva tierra, esa nueva, o sea, asentar esa nueva, porque esa nueva conciencia ya está. Y hay algunos que, obviamente, que por alguna densidad, como que no dejan que salga dentro suyo, porque tiene temor a que le digan algo, o porque es un blandito, o porque qué te pasó. Y bueno, y eso hablando de qué tiene que hacer una persona para conectar, es dejar también esos apegos al que dirán y largarse. Entonces, en mi caso, a mí me tocó de decir, bueno, dejo esa música que estaba haciendo en ese momento, dejo ese blog porque quiero seguir. Una vez dije, uy, y me senté, fue un momento también de decisión, cuando me decían que iba a canalizar un nuevo libro, que iba a hacer terapias holísticas sobre todo, y que iba a empezar ese camino, me puse a pensar, y digo, uy, a ver, digo, son 60, ¿cuánto duraré más? 50 años más, 60 años más, bueno, en esa época, 70 años más de vida, después trabarme, apegarme, porque digo, la máxima traba son los apegos.
los miedos, los temores. Entonces, otra vez encarnar, otra vez vivir esas experiencias. Entonces, como que me senté y me puse a pensar qué iba a ser de mi vida, y dije, o sea, yo creo que tardé 5 minutos y dije, no, quiero evolucionar, trascender y chau. Y esa vida la solté directamente. Alguno me dice, pero tantos seguidores. Y empecé de vuelta. Y dije, a mí no me importa los seguidores. Ese camino fue simplemente para ayudar a otros. Pero bueno, también se ayudó en el momento, pero ahora empezaba un nuevo camino. Entonces borré, le sirvió y empezó mi camino. Y bueno, como todo está conectado, de vuelta empecé a conectar con otras personas y ese conocimiento también se empezó a expandir. Porque así la vida, digo, y así es el crecimiento espiritual. Por eso digo que si no hubiera sido lo mejor por ese momento que tuve de sentarme a pensar, no te hubiera conocido a vos, no hubiera conocido a mi pareja Isa, no lo hubiera conocido ese, y no hubiera conocido a tantas personas que hoy estoy súper contento de conocerlo, porque también ellos me dan la señal y la confirmación de que estoy en el camino correcto y de que todos estamos en ese camino, de que impulsando obviamente esa nueva tierra. Así es la idea, ¿no? Ir difundiendo todo esto, que cada vez haya más conciencia. Y bueno, tal cual dices, ¿no? La vibración de la tierra también nos está impulsando a cada uno a continuar tal cual, y lo repito, ¿no? Es muy importante eso que has dicho, cada quien en su propio camino, cada quien con las cosas que ha venido a realizar, y entre todos nos vamos pues uniendo y vamos formando cada vez más fuerte, ¿no? Esta energía de elevar la conciencia, ¿no? De tanto del planeta como, bueno, también a nosotros. Claro. Pero es la idea, ¿no? Ir difundiendo cada vez más información. Y bueno, y siempre es un gusto escucharte, ¿verdad? Bueno. Gracias por crearme tu entrevista y te contesteo ahí me extrañé. Porque sí, estás ocupadito. Sí. Pero siempre, de verdad, te agradezco un montón, ¿no? Fede, como para ir cerrando, algún tip, algo que puedas decirle a las personas como para que puedan también hacer estas prácticas de repente de meditación. Tú tienes algunas meditaciones también en tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí, hay algunas meditaciones. Bueno, acá recién veía que estaba también conectado L de la Rosa. Bueno, él hace música, digo, que te llena el alma. Bueno, ahí te lo recomiendo, L de la Rosa. Él restaura, bueno, es como que fabrica instrumentos precolombinos, sonoros, botellas silbadoras, flautas. Él también tiene unos CDs que sirven para conectar, entonces recomiendo mucho conectar con los sonidos, en este caso los de L. También en mi página ahí, en mi canal de YouTube, van a encontrar meditaciones, ejercicios que sirven. Justamente en mi canal de YouTube hay ejercicios que sirven para quitar implantes álmicos, soltar miedos. Sí, porque hay veces que una persona puede tener todas las ganas de llegar a información, pero no llega porque tiene un implante álmico, tiene un chip de control que fue obviamente puesto por una entidad regresiva que no quiere que sea libre. Entonces recomiendo que esa persona haga ese ejercicio. Hay otros también, pero a mí me gusta mucho la conexión, en mi caso, con la música. Por eso, viste ahí que estaba conectado L de la Rosa, él grabó un disco que está completamente grabado con instrumentos precolombinos. Ay. Son instrumentos de barro y suenan hermosos y te lleva obviamente a otro estado de conciencia. Entonces muchas veces recomiendo conectar con esos instrumentos antiguos porque siempre despiertan memorias internas, porque todos han tenido una vida, ya sea acá en lo que es en América, entonces han estado en una ceremonia chamánica en otra vida, entonces ya un sonido y sobre todo tan lindo, tan bello como los que salen a través de los instrumentos de barro, como que te despiertan una memoria, te
limpian, porque eso limpia mucho. Sobre todo me gusta mucho las botellas silbadoras. Lástima que no me puedo parar, pero si me dan un segundito voy a traer y le voy a mostrar. Lo máximo ir a un placer oír sus experiencias y todo lo que nos brindan. Me pongo esto. Bueno, mira, lástima que esto no tiene agua, pero no lo voy a poder hacer, pero bueno, esto es una botella silbadora. Entonces se le pone agua. Ahora, bueno, le diría a Isa que le cargue agua, pero bueno, esto, pues imagínate, claro, un disco grabado con esto, es impresionante. Suena muy lindo y despierta mucho. Sino también meditaciones con cuencos. Entonces una persona está lleno en YouTube, entonces bueno, recomiendo esto. Pero siempre digo, meditaciones, hay muchas, recomiendo las meditaciones, en mi caso me sirven o sea, estar en completo silencio. Pero hay veces que, mira, no, pero le voy a decir a Isa que la vamos a hacer sonar esta botella porque amo esta botella. Bueno, pero hay muchas meditaciones. Hay meditaciones guiadas. Entonces, hay veces que una persona, a través de una meditación guiada, también se puede conectar. Respiraciones, recomiendo mucho. Pero mira, esta es de la cultura de Ecuador. Entonces, mira. Una botella que sí lo... Ay, sí, se escucha como un silbido, ¿no? Sí. Sí, sí. Y esto es de la cultura, bueno, una cultura precolombina. Y esto es, bueno, es obviamente súper ancestral, pero esto me encanta. Pero bueno, obviamente... Mira, como con el agua. Y esto es agua. Bueno, y este muchacho L hizo un disco con todos estos instrumentos de barro. Y son, obviamente, ahí ya están, bueno, ahí le van a poner un poquito más de agua, pero bueno, recomiendo también esto, sonidos y frecuencias, obviamente está lleno de frecuencias. Claro, es una manera, bueno, cada quien buscar un poco qué es lo que les resuena. ¿Qué lo conecta más? Sí, porque hay veces que a una persona le puede despertar las memorias internas a través de sonidos de Egipto, otros con las liras de griega, claro, y bueno, he conocido personas que a través de un sonido han recordado una vida en Egipto. Y aparte, otra cosa que noto que hay muchas personas que han sido sacerdotisas, ya sea en Egipto o han sido sacerdotisas en Grecia. Uno dice, pero ¿por qué está lleno de sacerdotisas ahora? Y bueno, porque hay que tener en cuenta también que todas las sacerdotisas no vivieron en el mismo año y en el mismo templo, sino que hay tiempos, pero obviamente años y años y años de diferencia. Entonces han venido, han encarnado, porque obviamente se han puesto de acuerdo y dicen, bueno, estamos acá en la tierra para lo que, bueno, vinieron a hacer. Y también hay sacerdotisas o sacerdotes de otros lugares, ya sea de Atlántida, de Mu, incluso de otros mundos. Así que por eso digo que estamos en una época, en un tiempo muy especial, sobre todo ahora. Así es, Fede. Bueno, Fede, te quiero agradecer. Vamos cerrando, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado, tu experiencia, siempre es enriquecedor oírte, te agradezco muchísimo, igual a las personas que se han conectado. Igual ahí vamos a dejarlo colgado. Y Fede, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en frecuenciasdelalma.net, esa es mi página, y obviamente a través del Instagram, bueno, lo estoy usando más, así que me van a encontrar seguro a través de Instagram o a través de Facebook, Fede Cavarín,
o también a través del YouTube. Así que, bueno, pongan ahí, lo más fácil es frecuenciasdelalma.net y ahí seguro me van a encontrar. Y se tienen que hacer los registros del alma con FedEx, que es una experiencia maravillosa. Y justo también nos escribió, ay, había escrito que ya se subió, creo, la información. Poli Figueroa dice que se había hecho registros contigo y que fue una experiencia hermosa, dice por ahí. Así que Sí, sí. los que Bueno, un saludo para ellos, un abrazo. hacerse es una experiencia muy bonita. Yo también hace un tiempo me hice, ya me voy a volver a hacer. Así que te agradezco muchísimo, Fed, por esta entrevista. Ahí lo vamos a dejar colgado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Después seguro lo subo ahí a YouTube, así que, Perfecto, ha sido súper lindo entrevistarte, te agradezco de corazón, siempre es un honor oírte, Fede. bueno, Vane, bueno, gracias por invitarme y te mando un gran abrazo para vos. Bueno, y obviamente un abrazo para todos. Hoy Para sí, un abrazo para todos todos, los que están viendo en vivo y a los que van a ver también, obviamente. Así y que abrazo para todos. también. Un abrazo, Fede, que estés muy bien y bueno, espero tenerte en otra oportunidad. Gracias. Bueno, Gracias. chao, chao. Chao. Bueno, gracias a vos.